Como les comento, en, en la sesión anterior vimos cómo utilizar la primera derivada y la segunda derivada para graficar una función. Recordemos que la primera derivada nos estaba ayudando a identificar puntos críticos y a partir de estos puntos críticos deducir si tenía un máximo o un mínimo. Posteriormente, con la segunda derivada, podía yo determinar si el crecimiento que tiene la función es cóncavo o convexo. O bien, también el criterio de la segunda derivada me permitía ver si tengo un mínimo o si tengo un máximo. ¿De acuerdo? Y ambos criterios los apliqué para poder graficar una función. Sin embargo, en este momento vamos a aplicar también el criterio de la primera y segunda derivada, pero ahora para optimizar, es decir, en situaciones en donde yo deseo maximizar o minimizar. Obviamente, ¿qué voy a querer maximizar? Pues voy a querer maximizar mis ganancias, ¿de acuerdo? Maximizar áreas. ¿Y qué voy a querer minimizar? Pues voy a querer minimizar costos, minimizar el gasto del material, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente, ¿qué se maximiza y qué se minimiza? En matemáticas se resuelven ejemplos ya del contexto, ¿de acuerdo? Tal y como uno los resolvería en la vida cotidiana. Entonces, fíjense, voy a dar lectura a este ejercicio. Dice, una caja con base cuadrada y parte superior abierta debe de tener un volumen de 50 centímetros cúbicos. Y me pide el ejercicio, encontrar las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad del material que va a ser usado. Lo que deseamos hacer entonces es minimizar la cantidad de material que va a ser usado. Tenemos las características de la caja. Observen, una caja con base cuadrada. Entonces aquí estoy llevando a cabo un dibujo. Este dibujo ustedes lo deben de realizar ya en un problema concreto. ¿De acuerdo? Entonces ustedes elaboran el esquema que les apoye a describir exactamente lo que les está diciendo el enunciado. Entonces dicen que hay que dibujar una caja con base cuadrada. Es lo que hice aquí. Dibujé la caja con base cuadrada. Le estoy llamando X a cada uno de los lados de la caja. Posteriormente dice que la parte superior debe de estar abierta. Es decir, aquí voy a considerar que esta parte de la caja no estoy usando ningún material, ¿de acuerdo? Que está abierta la caja. Y que el volumen de la caja es de 50 centímetros cúbicos. Entonces me están pidiendo, encuentren las dimensiones de la caja para minimizar el material que va a ser usado. Entonces, observen, están interviniendo dos cosas en este ejercicio. La primera es que necesito saber cómo se calcula el volumen de una caja de este estilo. Entonces, pues el volumen de una caja es el área de la base por la altura. Pero puesto que la base es cuadrada, entonces es x al cuadrado por y. Entonces, aquí escribí el volumen de la caja. Ok. Como dato, me están diciendo que ese volumen de la caja debe de ser igual a 50 centímetros. Entonces, escribo que el volumen de la caja es igual a 50, por lo tanto, lo igualo con esta expresión. Y tengo esta expresión matemática. Ahora bien, me están pidiendo que se minimicen las dimensiones de la caja. Es decir, quiero minimizar la cantidad de material que voy a usar. Para saber cuánto material necesito, pues lo que necesito es el área total de la caja, es decir, el área de la base y el área de cada una de los lados de la caja. El área de la base es x al cuadrado. Aquí tengo el área de la base. Y cada una de las tapas laterales, pues voy a tener que es la base que mide x por la altura que es y. Entonces, fíjense, es un rectángulo. Cada una de las paredes de la caja es un rectángulo. Entonces tengo x por y. En una de las tapas, en la otra tapa también es x por y, la otra tapa lo mismo y así sucesivamente. Entonces tengo 4 tapas iguales. Bueno, no son tapas, son caras laterales iguales. Entonces es igual a 4xy. Entonces el área total, o sea, el material que yo debo de comprar es esta cantidad. ¿Bien? Pero fíjense que de esta expresión inicial yo puedo despejar a la y.
Al despejar a la y, tengo 50 sobre x al cuadrado. Entonces tengo este valor. Ya una vez que tengo el valor de y, lo sustituyo en la fórmula del área. Y entonces al sustituirla en la fórmula del área me queda x al cuadrado más 4x por lo que vale y, que era este valor. ¿De acuerdo? Realizo todos los cálculos, simplifico y finalmente llego a esta expresión. Y entonces esta expresión es la fórmula del área de la caja, ¿de acuerdo? Y como yo quiero minimizar la cantidad de material, quiere decir que yo tengo que encontrar un mínimo de esta función, de la función área. Entonces, calculo la primera derivada. Recuerden, aquí aplico el criterio de la primera derivada. Hay que encontrar un mínimo, entonces busco un punto crítico. Un punto crítico es aquel punto en donde la derivada se haga cero. Entonces, fíjense, calculo la primera derivada y obtengo este valor. Como les digo que trato de encontrar un punto crítico, entonces fíjense, resuelvo la ecuación, ¿bien? Y llego a la conclusión de que x debe de valer la raíz cúbica de 100. Ahora bien, una vez que tengo esta derivada, la derivo por segunda vez para aplicar el criterio de la segunda derivada. Obtengo la segunda derivada de esta expresión y me doy cuenta que se puede escribir así. Entonces, observo que tengo finalmente 2 más 400 sobre x al cubo. Entonces me doy cuenta que como x es la dimensión de la caja, pues el signo de x tiene que ser positivo, porque no existen dimensiones negativas, ¿no? No puedo hablar de que voy a utilizar menos 1 metro de papel. Entonces, cuando yo hablo de metros, siempre tengo cantidad positiva. Entonces, x al cubo debe de ser positivo. Entonces, positivo entre positivo, pues es positivo. Por lo tanto, todo este término siempre es positivo. El criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada es positiva, tengo un mínimo. Eso significa que como la derivada de esta expresión siempre es positiva, entonces voy a obtener un mínimo. Quiere decir que con x igual a la raíz cúbica de 100, estoy obteniendo un mínimo. Y entonces ahora ya que empleé el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada y sé que con este valor obtengo un mínimo, lo que me resta es encontrar, ya tengo cuánto va a medir la base, entonces me resta encontrar cuánto va a medir la altura. Sustituyo el valor de x aquí, ¿de acuerdo? Y entonces encuentro cuánto vale y. Entonces fíjense, lo sustituyo, hago las cuentas, simplifico todo y me queda finalmente que el y debe de medir 1/2 de la raíz cúbica de 100. Que esto no es otra cosa más que debe de medir la mitad de lo que mida x. Entonces ya tengo las dimensiones de mi caja.